9 minutos. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor, mi Salvador. Ladies and gentlemen, no lo ayuden así. Estoy aquí. Miren, y empiezo como siempre. El Lord inglés. Salmo 133:1. A propósito de donde vengo y de mi comentario. Vamos a ver. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Porque vengo, ¿verdad?, de estar con la familia. Hoy no. Sí, José, déjame tranquilo. Hoy déjame tranquilo que acabo de llegar. Piensa en Niurka y en tus hijos. Estoy viendo aquí un perro en un video que se para ante un semáforo en rojo y una mujer cruza. Ah, sí, yo lo vi eso. Muy bien. Miren, que lo decía, ¿verdad? Qué bueno que siempre compartir. En armonía. En armonía, en tranquilidad, en amor. Vengo de compartir con la familia, ¿verdad? Los nietos están grandísimos. Mi hija Chasey, mi yerno Chris Bear también están muy bien. Allá muy bonito. Muy bonito. ¿Y los nuevos? Mi yerno se llama Chris Bear. Los modelos 2017, ¿cómo están? Muy bien, todo muy bien por allá. ¿Y están grandes? Bueno, los niños ya van a cumplir 3 meses y están de mi tamaño. No, eso no es ningún mérito. Eso tampoco es ningún reconocimiento. Oscar y Pablo están grandísimos. Muchas salud. Y ella andaba también con Iana, con Juan Fernando y con Isabela, son los 5 nietos. Ya Sina está aquí. Ay, gloria a Dios, ya mi vida cambió. Miren, señores, yo quiero iniciar con un comentario una situación que aconteció justo en el momento en que yo salía del país, en estas vacaciones de 2 semanas en Inglaterra. Hubo una situación en el pueblo cristiano, evangélico, por las consecuencias de la visita de T.B. Joshua. Es lógico que una visita de esta naturaleza genera mucha discusión. Aquí incluso discutimos bastante entre gente que ve desde una perspectiva y otro que ve de otra. Pero los que tienen fe, la situación debe ser un poco diferente. Entonces, esto provocó serios enfrentamientos entre 2 sectores de la comunidad evangélica cristiana y que llegó a niveles muy difíciles, incluso en el momento en que yo salía. Vino el farsante de Joshua a dividir la iglesia. En el momento en que yo salí, hubo un comunicado de uno de los sectores. Eso fue su legado. Perdón, José. De los sectores encabezados por el obispo Elvis Medina y varias congregaciones importantes que reúnen más del 80% de la comunidad cristiana evangélica, la mesa del diálogo, donde expresaban en un comunicado una serie de críticas a Fidel Lorenzo de Codwell, porque Fidel, en una actitud, ¿verdad?, que muchos nos llamó bastante la atención, pues sabemos que es un hombre muy ecuánime, muy tranquilo, muy calmado, pero participó en algunos medios, sobre todo en medios que lo que querían destacar era precisamente eso, el fracaso, una serie de situaciones de los evangélicos, y él se prestó de alguna manera a una serie de interpretaciones que llevaron a generar esa situación. Hubo varias personas, varios pastores, entre ellos mi pastor Rafi Paz y varios pastores amigos de ambas partes que trataron de mediar. Nosotros mismos de alguna manera tratamos de mediar porque evidentemente que una cosa es discutir con gente que no tiene fe y uno tratar de mostrarle y por lo que le ha acontecido a uno mismo mostrar que los milagros son posibles, que hay una serie de situaciones y que Dios usa a las personas, pero otra muy diferente es que se viera esa falta de unidad entre personas como nosotros que estamos llamados a perdonar. Porque si tú me dices, los cristianos decimos, si tú me haces algo, no importa la magnitud de lo que sea, yo tengo que perdonarte. Eso es lo que dice Jesús y eso fue lo que él hizo. Entonces se vio muy mal tener que hacer ese comunicado, esas declaraciones de Fidel. Y qué bueno que entonces la gestión, después de una jornada de oración entre nosotros mismos, provocó que Fidel Lorenzo, del precisamente Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, Consejo Dominicano de Unidad Evangélica. O sea, que es una contradicción en los términos. Él entendió y hizo una actitud que para mí lo engrandeció bastante. Y lógicamente puso en la orientación correcta de lo que debe ser lo que de alguna manera estamos tratando de llevar al Evangelio a personas que no lo tienen. Fidel pidió perdón de manera pública, o sea, después de varias personas conversar con él y mediar, dijo de manera pública, y voy a leer textualmente su declaración, quiero de manera pública, teniendo a Dios como testigo y al pueblo dominicano, pedir perdón por el malestar causado a los hermanos cristianos evangélicos que trajeron allí Joshua por algunos de mis comentarios en escenarios diversos. Y mencionaba a cada una de estas personas, lo valoraba, y fue más lejos, oigan esto, Fidel Lorenzo dijo, a ellos, especialmente, ¿verdad?, con que hubo un enfrentamiento un poquito más fuerte, fue como el pastor Elvis Medina, que fue el elemento principal y es precisamente uno de los principales líderes de la mesa del diálogo evangélico y de los que trajo a T.B. Joshua. Dijo, a estos, en especial, no solamente quiero pedirles perdón por lo acontecido, sino les pido perdón de manera previa si en el futuro cometiese alguna acción que lo llegara a ofender. Mi intención no es ofender a nadie porque Jesucristo es mi guía. Yo creo que esto, de alguna manera, después de estas declaraciones, hubo un encuentro entre Fidel Lorenzo
y Elvis Medina y varios pastores que bajaron las tensiones y provocaron precisamente que mostráramos la unidad de lo que debe ser, basada en el perdón, en el amor a los demás, en la entrega, en el sacrificio y en entender que tenemos que tener diferencias. Porque el pueblo cristiano es igualito que el pueblo dominicano. El pueblo cristiano es igualito que cualquier pueblo del mundo, donde hay gente con diversas visiones. Por si todos tuviéramos la misma posición, incluso frente a las enseñanzas de Jesús, todos estuviéramos en el mismo lado. Por eso hay diversidad, matices. En lo que sí hay que estar claro es que no podemos nosotros estarnos matando, tenemos que vivir en armonía, tenemos que perdonarnos unos a otros y tenemos que caminar siempre en el sentido de la unidad para lo que es fundamental en nosotros, y es que la gente tenga a Jesús en su corazón. Eury, ¿sería posible que en algún momento se logre crear una especie de conferencia del episcopado dominicano pero evangélico? Es decir, un comité político de los evangélicos, porque hay una versión peledeísta Fernández Medina entre los evangélicos y eso puede afectar. No, mira lo que pasa, entre los evangélicos hay 3 o 4 grandes congregaciones. Una es la Mesa del Diálogo Evangélico, la que yo te decía que Elvis Medina es uno de los líderes principales, que reúne las 5 congregaciones más importantes del país, que reúne casi el 80%. Está CODUE, que es la de Fidel, que reúne una parte importante. Está un grupo de pastores, una reunión de pastores. Hay como 4 congregaciones que además tienen coordinación entre ellas. Podríamos decir que son una especie de tendencias. Lo que he hecho en falta es el comité político. No, el comité ejecutivo nacional. No, lo que pasa es que los cristianos evangélicos tenemos una visión diferente a la Iglesia Católica. Recuerda que la Iglesia Católica funciona de esa manera, sobre todo por un problema de vinculación al poder en un momento. En el caso de nosotros no ha habido nunca esa intención. ¿Qué? En el caso de nosotros, de los evangélicos. La batalla por el poder ahí. Todos decimos que Dios te ubica en el sitio que tú tienes que estar. ¿Cuánto gastó el gobierno para que Joshua viniera? Bueno, muchísimo dinero. El Señor te ubica, eso ya lo dijimos. Estoy hablando de esta acción que es muy importante porque nos unifica, nos da una muestra importante y un mensaje para el pueblo dominicano. Y yo valoro. El cristianismo protestante es un cristianismo del capital, de la economía. Por eso su éxito. Bueno, yo valoro extraordinariamente esa acción de Fidel, esa acción de Elvis Medina, y creo que los cristianos evangélicos debemos seguir en esta orientación. Miren, en otro orden, este año 2018 ha sido un año, 2017, hoy termina con nosotros como programa aquí y empieza el 2018 el próximo martes. Siempre que uno concluye un año, hace una serie de evaluaciones, una serie de elementos fundamentales, y yo quiero valorar, así como hacían María Elena y Julio en un momentito, lo que representa para la comunicación en la República Dominicana y para el pueblo dominicano en sentido general, el éxito que hemos logrado como Sol de la Mañana. Miren, para mí este ha sido el año de la consolidación del Sol de la Mañana, porque hemos logrado cada vez más mantener un programa plural, con mucho respeto a pesar de las duras discusiones, con mucha objetividad, donde todo el mundo trata de mostrar qué es lo más conveniente frente a su análisis, que trata siempre de construir y no de destruir. No es el interés de destruir a nadie, sino de construir cada vez más en función de criterios correctos y de aportar a la nación con sentido crítico. Es decir, cada quien, visto de su perspectiva, trata de aportar, trata de construir, trata de señalar para que las cosas se hagan correctamente. Algunos pensarán que esa no es la manera, pero nosotros no somos ningún partido político, ni somos una institución del gobierno, ni una institución de la oposición. Un medio que su tarea es tratar de orientar, concientizar y que la gente de alguna manera pueda, en nuestros análisis, de cada uno de nosotros, ver el sentido correcto de hacer las cosas. Porque lo fundamental es construir ciudadanía. Ciudadanía que tenga capacidad de aportar, no de destruir. Por eso esa cultura de violencia en la República Dominicana, porque cada quien está pensando en cómo hacerle daño al otro para beneficiarse él. Entonces, la idea es precisamente, y ese ha sido el espíritu fundamental de este programa, que por eso yo digo que este ha sido el año de la consolidación. Es un equipo de profesionales, todos diversos. José en estos días escribí en el chat, hubo un tema donde todo el mundo habló de manera diferente y aportó. ¿Usted sabe lo importante que es eso? Que cada quien, desde su óptica, desde su perspectiva, porque incluso hay personas que se dejan orientar por nosotros y toman acción en función de lo que nosotros decimos. Uno de nosotros, cualquiera, es el que le da tal vez la orientación clara en un momento. Y cuando digo persona, hablo incluso del gobierno y hablo también de la oposición, porque no es solo del gobierno. En el gobierno hay que tener siempre un sentido crítico para tratar de que actúe correctamente, o de valorar las cosas correctas que hace para que continúe multiplicándolas. Entonces yo creo que el equipo de profesionales que conforman el Sol de la Mañana puede sentirse satisfecho, digamos, con que el 2017 ha sido un año de consolidación, pero al mismo tiempo un gran reto para el 2018. Es decir, nosotros
cada uno de nosotros, de cara al 2018, lo que tenemos que pensar en cómo superarnos a nosotros mismos en función de aportar y servir a los demás. O sea, esa es la clave del Sol de la Mañana y de cada uno de nosotros. Gracias a Dios tenemos un cimiento, un soporte, que es una empresa, en el caso de Antonio Espaillá y Doña Monse, una empresa que entiende el valor de esto, porque tal vez, digamos yo, una gente que pensara solamente en beneficios económicos o en beneficios materiales, no tuviera el criterio que tienen Doña Monse y Antonio de pensar en lo social. Ustedes ven que nosotros hacemos una gran cantidad de programas. Esos programas sociales que nosotros hacemos, nadie cobra en esos programas. Todo el mundo lo hace entregando en función de que cree que está aportando. O sea, es parte de la plusvalía de lo que nosotros hacemos como comunicadores y de la plusvalía social que tiene la empresa. Y yo creo que ese matrimonio de objetividad, profesionalidad, respeto, construcción y aporte con sentido crítico, con un gran sentido social, es lo que ha llevado a que nosotros podamos decir que este año es de la consolidación del Sol de la Mañana y el que viene de la ampliación de esa consolidación con el reto para cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, que Dios bendiga al pueblo dominicano, que el 2018 sea mucho más positivo y beneficioso para cada uno de nosotros y para el pueblo dominicano que este 2017.